Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de estas Palabras del Corazón. Espacio para conversar sobre distintos temas, para profundizar sobre ellos, pero no compartir verdades únicas, sino una voz más entre muchas otras, como solemos decir siempre en tu espacio. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. Y en ya varios programas venimos compartiendo el texto de la Red de la Diversidad, procesos educativos para la crianza de lo comunitario, experiencias de la Red de la Diversidad. Cuaderno de conversaciones número 3. Se trata de un texto publicado el año 2016 y que recoge justamente la experiencia educativa de la Red de la Diversidad, la sistematiza y coloca esos elementos al debate y al aporte. En pasados programas hemos estado compartiendo el capítulo 1 de este texto, que titula Cultura, Comunicación y Educación para influir y transformar las relaciones de poder. En ese capítulo hemos abordado 4 puntos. El primero, otra socialización, otro escenario para las acciones educativas. El punto 2, entre la especialidad y la totalidad, el debate sobre el campo pedagógico. El tema 3, la interrelación en lo cultural, educativo, comunicativo y el poder. Y el punto 4, referido a las mediaciones educativas, comunicativas y estético-creativas para las negociaciones culturales o interculturales. Pues en el programa de hoy vamos a compartir el capítulo 2, sentidos y opciones generales que orientan la estrategia educativa de la Red de la Diversidad, para luego, posteriormente, profundizar el capítulo 3, el más importante y más largo, la estrategia educativa de la Red de la Diversidad. Pues compartamos este capítulo 2, sentidos y opciones generales que orientan la estrategia educativa de la Red de la Diversidad. Titula. Señala el texto. Como se señaló en el capítulo anterior, son los contextos históricos, sociales y culturales los que colocan la base de todo proceso educativo. Es por ello que leyendo esos contextos locales del país y del mundo en su conjunto, es que se puede evidenciar los sentidos que orientan la estrategia educativa de la Red de la Diversidad. Hablamos de sentidos porque se trata de orientaciones que nos ayudan a tener puntos de referencia en el horizonte. No nos definen las metas o puntos de llegada, nos ayudan a caminar y criar, no a anticiparnos al futuro, como algo prefijado y que condiciona nuestras acciones presentes. Así los procesos son comprendidos como crianzas, como brote desde lo existente, que con sentidos orientadores claros, pero no estáticos y fijos, permiten que las transformaciones y emancipaciones ocurran en el día a día, en las interrelaciones, en los cuerpos, en las subjetividades y las prácticas cotidianas. No haremos una profundización de esos sentidos, ya que los mismos nos llevarían tranquilamente a otro texto, pero sí un enunciado general que nos ayuden a comprender la estrategia educativa de la Red de la Diversidad. Veamos primero cuáles son, enunciados de manera general, esos sentidos que orientan el trabajo de la Red de la Diversidad en términos de estrategia educativa. A. El sujeto comunitario. B. La emancipación y la transformación de las relaciones y formas del poder. C.
el desmontaje o deconstrucción de lo existente, el proceso de descolonización, la despatriarcalización y la desmercantilización. D. La crianza y vigorización de otros modos de vida desde lo existente y en territorios de vida compartidos. La construcción del Estado plurinacional, el vivir bien o el buen convivir, las economías de reciprocidad y redistribución. Y E. La gestión de lo público y los bienes comunes. Pues profundicemos estos elementos en este capítulo. A. El sujeto comunitario en el centro de la propuesta. Los procesos de socialización comentados en el primer capítulo de este texto generan en el mundo dominante y contemporáneo individuos que se relacionan entre sí con la mediación del Estado y del mercado, encargados de normar esas relaciones para garantizar la convivencia y el bien común. Esto en parte nos ha quitado la capacidad de ser sujetos de nuestras vidas y de la configuración de lo compartido. Por ello, el proceso de socialidad contemporáneo está desafiado a revigorizar lo comunitario. Las redes de cuidado y amparo, la convivencia como parte de los modos de vida que nos permiten crear salidas posibles de la dominación capitalista y el progreso-desarrollo occidental moderno. La comunidad, las experiencias comunitarias se erigen como sujetos de la transformación. Lo comunitario tiene una doble potencialidad. Por un lado, solo es posible que se arraigue en los territorios concretos, por tanto es capaz de disputar las lógicas dominantes del capital, al disputar la localización, el lugar concreto de la vida y la regeneración de las convivencias. Por otro lado, actúa desde lo local y desde ahí es capaz de atravesar y rehabitar todas las dimensiones de la vida. Ahí su tremenda potencia transformadora, desde los cuerpos del día a día hasta la economía, desde la política y el poder hasta las nociones de lo estético, desde las instituciones hasta las relaciones de afecto. La comunidad resignifica y recontextualiza en todo de nuestras vidas. Eso reconstruye nuestros modos de vivir y convivir en esa totalidad. Y es capaz que desde lo local, justamente por atravesar la totalidad de nuestras existencias, actuar en una multidimensionalidad simultánea que interviene sobre el país, la región y el mundo en su conjunto. Hay otra vez su tremenda potencia transformadora y emancipadora. Lo comunitario, como dijimos antes, atraviesa todas las dimensiones de la vida, rehabita nuestros modos de vivir y convivir, por tanto genera otras subjetividades, una subjetivación del cuidado compartido, del amparo, de la crianza, de los bienes comunes en diversidad y pluralidad. B. La emancipación y la transformación de las relaciones y formas del poder. Esos sujetos comunitarios son entendidos desde lo que podemos denominar el campo o bloque popular, es decir, no ocurren solamente como grupos o colectividades, sino actúan desde las personas afectadas por la expansión de la dominación del capital, lo colonial o patriarcal y sus lógicas de progreso y desarrollo modernos. Por ello, lo comunitario desafía repensar lo alternativo, entre comillas, y reposicionarnos en la lucha contra las múltiples dominaciones. Así no es posible hablar de lo comunitario sin un horizonte de emancipación y de transformación de las relaciones de poder afectando la dominación. Se trata de generar un movimiento doble y simultáneo. Por un lado, generar mejores condiciones y realidad de igualdad y equidad. Al mismo tiempo que permitir el brote de otros modos de vida y horizontes civilizatorios. Es trabajar en lo cotidiano por una radicalización de los procesos de democratización, al mismo tiempo por los de pluralidad y diversidad. La igualdad en este sentido no se refiere a procesos de homogenización, sino de equidades en diversidad y pluralidad. Por ello, no solo se busca transformar y modificar las relaciones de poder, sino las propias formas del poder. Se requiere hacer una crítica profunda de los sistemas de poder y crear otras maneras que nos permitan mayor reciprocidad complementaria y principalmente circulación, diseminación y redistribución de los poderes. Allí lo comunitario nos ayuda nuevamente a materializar mejor nuestras acciones y prácticas cotidianas.
Se trata de vigorizar lo comunitario como otra manera de relacionarnos y gestionar también el poder. C. El desmontaje o deconstrucción de lo existente. Partimos de la vida tal cual es decir, sabiéndonos atravesados por las lógicas de dominación que son reproducidas en nuestras vidas y organizaciones. Por ello requerimos de un proceso complejo y largo de desmontaje o deconstrucción de lo existente. A eso llamamos procesos de descolonización, despatriarcalización y desmercantilización de nuestras relaciones entre seres humanos y de estos con la naturaleza y de las vidas cotidianas. El proceso de descolonización al menos implica el desmontaje de las nociones de superioridad e inferioridad, de imitación de lo externo considerado desarrollado y civilizado, de desvalorización de lo propio, de las respuestas y salidas monoculturales, del poder concentrado, de las formas múltiples del saqueo y extracción de lo propio para el beneficio de los centros de ese poder. La despatriarcalización nos ayuda a desmontar las normalidades construidas y que justifican el ejercicio del poder sobre las otras y los otros, sobre los cuerpos y su normalización, la violencia como mecanismos de relacionarse y garantizar la dominación, lo masculino y lo femenino, las diversidades de opciones sexuales, las creencias que sustentan esos modos de vida, entre otros elementos. La desmercantilización de las relaciones implica al menos una deconstrucción del sobreconsumo y su aceleración, del monopolio del dinero en el intercambio de bienes y servicios, la acumulación de la riqueza y el crecimiento como los fines de la economía, el capitalismo como la única forma de convivencia posible. Te propongo que en el programa de hoy dejemos aquí este relato. Te recuerdo que estamos hablando de los sentidos y opciones generales que orientan la estrategia educativa de la Red de la Diversidad. Hemos conversado sobre el sujeto comunitario, la emancipación y la transformación de las relaciones y formas del poder, y del desmontaje o deconstrucción de lo existente, especialmente los procesos de descolonización, despatriarcalización y desmercantilización. En el próximo programa conversaremos sobre la crianza y vigorización de otros modos de vida desde lo existente y en territorios de vida compartidos, que incluye la idea del Estado plurinacional, el vivir bien o buen convivir, las economías de reciprocidad y redistribución, y finalmente cerraremos con la transición transformadora y emancipadora, la gestión de lo público y los bienes comunes. Pero eso, como te decía, lo haremos en el próximo programa. Hasta entonces, chao, chao. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo